Bien, hablamos de las expectativas por un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer se esperaban algunas definiciones por parte del presidente de la Nación en oportunidad de dejar inaugurado el 140º periodo ordinario de sesiones en el Congreso Nacional. Y efectivamente lo que escuchamos con asiduidad fueron algunas contradicciones. Fundamentalmente habló de un acuerdo cerrado al principio del discurso con el Fondo Monetario Internacional y después habló sobre pautas que permitirían cerrar un acuerdo y evidentemente esta segunda reflexión es la que más se ajusta a la realidad, al menos por lo que se sabe hasta el momento. Claro, recordemos también que se espera que en las próximas horas el proyecto ingrese al Congreso Nacional ya con los detalles punto por punto para que sea debatido en principio por la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de este tema con un docente de Economía Política de la Universidad Nacional del Litoral, Julio Tealdo, nos atiende. Buenas tardes, Julio, gracias por atendernos. La primera pregunta es, ayer en su discurso el presidente dijo, este es el mejor acuerdo... Gracias. Buenos días. Buenos días. Ayer el presidente dijo en su discurso, este es el mejor acuerdo al que la Argentina podía arribar. ¿Es así? ¿O había alguna otra alternativa con mejor perspectiva que lo que al parecer, porque los detalles mínimos todavía se desconocen, pero de lo que al parecer se estaría por cerrar? No, en realidad, en el sentido de que el mejor acuerdo, porque el Fondo Monetario Internacional tiene pautas que generalmente no modifica sustancialmente, con lo cual yo creo que el único acuerdo al cual se podía llegar era porque inclusive el gobierno en la negociación trató de lograr un par de pautas que no estaban dentro de los parámetros que pone el Fondo Monetario Internacional y no lo lograron que se lo acepten, como el tema de la sobretasa, con lo cual no hay duda que es el único acuerdo al cual se podía llegar, entiendo yo. El presidente dijo expresamente que se terminó en la Argentina el tiempo de los tarifazos, que no habrá reforma laboral, que no se hará una reforma previsional. La pregunta es, en este contexto, ¿es posible un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin ajuste? No, ajuste va a haber. En realidad en la Argentina ya hace 2 años que hay ajustes. Si uno mira los números en términos de el gasto público y en términos de que la pandemia generó un proceso automático de ajuste. El ajuste va a haber, eso no hay ninguna duda. Acá el gran tema en la Argentina, me parece, y por eso el gobierno tal vez dice no va a haber ajuste, apostar a que crezca el Producto Bruto Interno o que siga creciendo en los niveles que está trayendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque si el Producto Bruto Interno crece fuertemente, esto podría generar de que el ajuste no sea tan fuerte, no se note en las variables económicas, digamos. Ajuste va a haber porque la Argentina tiene que emitir menos, está obligado a emitir menos, tiene que reducir su gasto público, reducir subsidios. El tema también concreto en la Argentina es que hay un proceso en el gasto público y en los ingresos tributarios muy, uno podría decir, injusto o desarticulado. Entonces esto yo supongo que el gobierno lo revisará hacia adentro, hay que ver si lo logran. Hablamos de ajuste, de reducción de subsidios, de incremento de tarifas, todas estas cuestiones, ¿de qué manera van a impactar en el bolsillo de todos nosotros? Porque uno puede leer e informarse sobre el acuerdo, las autoridades nacionales hablan, como usted decía, Julio, de crecimiento, pero en definitiva, ¿este acuerdo cómo impacta a partir de tomar esas medidas en cada uno de los ciudadanos? Bueno, en el cuadro tarifario de los servicios públicos no hay duda que va a impactar en el bolsillo de todos nosotros porque las tarifas públicas, ya lo reconoció el gobierno, que van a subir, están dando autorización ahora. La gran discusión hacia adentro del gobierno es en qué porcentaje van a ser esos aumentos. El gobierno dijo, se terminaron los tarifazos, pero habrá que ver si lo puede cumplir. Ahora, en el bolsillo de la gente, acá hay un elemento clave que es la inflación también. En el sentido de, se va a sentir más el ajuste si la inflación sigue siendo alta en la Argentina, como lo que se está esperando, o lo que se está pronosticando aún en el gobierno y en los consultores privados. ¿Por qué? Porque generalmente los salarios corren por atrás
a pesar de que en algunos sectores hubo una pequeña recomposición, pero ya hace 2 años que en la Argentina los salarios vienen por atrás de la inflación. Entonces, el ajuste, vuelvo a repetir, ya se está dando, y esto yo creo que va a continuar por lo menos un par de años más. Licenciado, usted recién explicaba que un crecimiento importante en el Producto Bruto Interno podría llegar a actuar como neutralizador del ajuste necesario para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero digo, ¿están dadas las condiciones hoy en la Argentina para esperar un crecimiento del Producto Bruto Interno que sea significativo a esos efectos? Bueno, el ajuste se puede sentir menos con un crecimiento del PBI, porque obviamente como las pautas están tanto en el gasto público, están en función del PBI, con lo cual posiblemente si se crece a alto nivel, esto se sienta menos. La pregunta que vos hacés, para mí, es la gran problemática de este gobierno, que es la política económica, digamos. Cuando uno escucha el discurso o ve el discurso de ayer, en realidad no encuentra claridad en la política económica. Son un montón de anuncios importantes de algunos sectores, pero no se nota allí una política económica integral. Guzmán, que es el ministro de Economía, es prácticamente un ministro de acuerdos de la deuda, porque vino acordando con los privados, ahora con el fondo, es decir, vino trabajando en esto, pero después en distintos ministerios, en distintas políticas públicas, no hay un grado de coherencia, inclusive en el sector energético, porque está la discusión en el propio gobierno si el aumento tarifario energético, de electricidad, gas y etcétera, va a ser del 20, el 25, el 35, el 40, es decir, eso no está todavía claro, habrá que ver la letra chica del acuerdo. Pero a mí me parece que el problema serio que tiene este gobierno, obviamente las internas políticas que tiene hacia adentro, que todas las sabemos y la conocemos, y el tironeo que hay, porque no se nota una integralidad de la política económica. Y eso es gravísimo, ¿por qué? Porque el sector privado, cuando ve que el presidente dice una cosa, que hay líneas en algunos ministerios que van en contra de lo que dice el presidente, y no hay una política económica integral, muchas veces reacio a realizar reinversiones, aún cuando tenga tasa de ganancia, y prefiere esperar, digamos. Es decir, acá lo que se necesita es un plan económico más integral, basado obviamente en el acuerdo con el fondo, y que diga, bueno, en los próximos 2 años esta va a ser la política, claro, nuestra política económica en el sector ganadero, en el sector productivo, en el sector industrial, en todos los sectores económicos, que son el motor del crecimiento del PBI. Sí, un mínimo de previsibilidad, en definitiva. Sí, efectivamente, y que por supuesto las variables macroeconómicas se mantengan lo más estable posible, es decir, al crecer el producto, y si se llega a este acuerdo con el fondo, obviamente puede haber ingreso de divisas por distintos mecanismos, y esto genere que el dólar no tenga una disparada, es decir, que las variables macroeconómicas se mantengan en cierto equilibrio, y que el sector privado comience a ver que realmente hay una política productiva exportadora, como lo dijo el presidente, el sector agropecuario también, el sector agrario, todos los sectores económicos. Y ahí me parece que está, para mí entender, el punto más débil de este gobierno, que no logra conjugar una política económica integral en un determinado sentido hacia los objetivos que quiere lograr, y que le va a ser sumamente complicado poder cumplir con el fondo y con la deuda interna, que sería bajar la inflación, por ejemplo, ¿no? Claro. Bien, Julio, le agradecemos mucho la comunicación, ha sido muy claro, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias, Buen hasta día, la próxima. gracias. Bueno, así las cosas, y el round que se viene es saber cuánto, saber si efectivamente el gobierno obtendrá el apoyo necesario para la aprobación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, como decíamos, todas las versiones indican que llegará en breve al Congreso de la Nación, más allá de la instancia de debate que se abre, con enfrentamientos políticos muy fuertes, como quedó demostrado ayer en el discurso, y como evidentemente hay dentro de las propias filas de la coalición gobernante, ¿no? Así es.